dibujaba para alcanzarla. Cada trazo iba dedicado a ella, a superarla. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona un día simplemente se va? Una historia un tanto peculiar se presenta en la pantalla. Es la historia del mini manga de Fujino, nuestra protagonista. Dentro de su salón leían todas las semanas viñetas como estas, y claramente los compañeros de Fujino estaban fascinados por los mangas que ella hacía. Desde un inicio la elogiaban y la alababan. Esto dio paso a la personalidad de Fujino, una niña arrogante que le gustaba que los demás elogiaran su trabajo, solo la vieran a ella, siempre mostrándose como un talento. Poco después, Fujino recibe la noticia de que ahora no solo leerían las historias de ella, sino que ahora una compañera estaría participando en esto, Kiyomoto, una niña que no salía de su casa y pocas veces se le podía ver por ahí. Fujino, como era de esperarse, no se lo toma para nada bien y afirma que dibujar algo decente es difícil para una aficionada. Tras esa actitud arrogante se escondía una inseguridad por ser reemplazada en lo que creía que era buena. Y al día siguiente, su temor se cumplió. O al menos eso parecía, porque Fujino se llevó la sorpresa de que los dibujos de Kiyomoto eran mucho más profesionales. Aunque curiosamente Kiyomoto solamente dibujaba fondos. Entonces un compañero menciona que después de todo los dibujos de Fujino se veían muy simples a comparación de los de Kiyomoto. Lo que añadió más preocupación a Fujino fue ver que no recibía toda la atención y elogios. Entonces empezó a tener miedo de ser reemplazada, de no ser suficiente. De repente comenzó una gran obsesión por superar a Kiyomoto. Empezó a practicar día a día, momento a momento, y llegó a tal punto de que empezó a aislarse de sus compañeros y familia. Después de un tiempo, volvió a comparar sus dibujos y una vez más se dio cuenta de que por más que practicara, estaba lejos de llegar al nivel de Kiyomoto. Simplemente un día dijo, me rindo, y dejó de dibujar. Empezó a pasar más tiempo con sus amigos y familiares. Ese sentimiento que nace cuando crees que lo has dado todo y vuelves a mirar y te das cuenta de que aún con todo el esfuerzo y empeño que hiciste, no fue suficiente, pues siempre habrá alguien que es mejor que tú. Pero en la obsesión de la comparación nos estamos olvidando de algo importante. Cada quien tiene una habilidad diferente. La comparación es innecesaria, pues no todos estamos en las mismas circunstancias. Fujino se obsesionó con la idea de ser mejor que Kiyomoto, pero ni siquiera había un punto de comparación. Ellos dibujaban de forma diferente. Fujino dibujaba tiras de manga y Kiyomoto dibujaba fondos, y cada una era buena en lo que hacía. Realmente, si Fujino quería superar a Kiyomoto, debía enfocarse en lo que mejor Kiyomoto sabía hacer, que era dibujar fondos. Pero la visión obsesiva de Fujino le impedía ver con claridad las cosas. Estaba tan cegada viendo las cualidades ajenas que se le olvidó de ver las suyas propias. Llega la graduación y a Fujino le piden entregarle el diploma a Kiyomoto. De mala gana, Fujino acepta y al llegar a su casa se percata de que esta está abierta, así que entra para dejarle su diploma. Pero Fujino empieza a curiosear de más y termina dibujándole una historieta. Esta accidentalmente cruza la puerta de Kiyomoto. Fujino sale de la casa avergonzada, pero Kiyomoto logra alcanzarla. Siempre te he admirado, Fujino, dijo Kiyomoto con una voz temerosa, pues no había estado acostumbrada a hablar con alguien, pero aquella vez sintió tanta necesidad que se atrevió a hacerlo. Kiyomoto preguntó del por qué había dejado de dibujar, y en este preciso momento, de nuevo, mintiendo, dijo que estaba trabajando en hacer un manga profesional. A este punto se puede notar como día a día van desarrollando una conexión fuerte. El tiempo pasó y ellas se enfocaron en dibujar manga, ganaron varios concursos, y en una de sus salidas, Kiyomoto revela que fue gracias a Fujino que logró salir de su cuarto. Y así, cada día que pasaba, se hacían un poco más unidas. Tiempo vuelve a pasar y esta vez les llega una oportunidad de poderse realizar su manga. Pero aquí es donde las cosas se quiebran, porque desde hace ya un tiempo Kiyomoto empezó a desarrollarle un gusto hacia el arte. Llegado a este punto, Kiyomoto se sincera con Fujino y le dice que no podrá seguir dibujando para ella, pues tiene planes de ir a la universidad de arte. En ese momento, Fujino se lo toma mal y dice que no tiene sentido estudiar arte porque, para empezar, Kiyomoto aún no se le da bien socializar, que si se queda con ella estará seguro y todo estará bien. Pero Kiyo ya había tomado la decisión, quería ser independiente a Fujino. Y así se rompe el lazo y cada quien sigue por su camino. Esta escena es realmente cruda, pues muestra otra parte de su vínculo. Si bien Fujino impulsó a salir de su cuarto y le aportó cosas positivas a Kiyomoto, con el tiempo esta se fue sintiéndose dependiente a Fujino, pues ella no tenía que hacer mucho si estaba con ella, solo tenía que dibujar los fondos. La independencia de Kiyomoto era inevitable, pero Fujino no pudo ver esto en el momento. En vez de alentarla a seguir su camino propio, quiso ser egoísta intentando que se quedara con ella. Por dentro tenía miedo de que su amiga se alejara, pero al final terminaron perdiendo el contacto.
El tiempo siguió y a Fujino le iba de maravilla con su manga. Poco se sabía de Kiyomoto, pero al parecer las cosas también iban de maravilla para ella. Un día, como de costumbre, Fujino estaba dibujando su manga, hasta que por las noticias ve que varios estudiantes de arte habían sido atacados por un tipo con una hacha, ya que el tipo afirmaba que una de sus obras había sido plagiada por esa universidad. Esto alteró rápidamente a Fujino. Intentó comunicarse con Kiyomoto, pero fue inútil, pues no le contestaba. Y entonces, minutos después, se entera de lo peor. Kiyomoto ha fallecido. Fujino entra a la casa de Kiyomoto y justo cuando está a punto de abrir la puerta de su cuarto, se encuentra con la revista que publica su manga y entre páginas la viñeta que había dibujado en sexto de primaria. Fujino, como respuesta al dolor de la pérdida, se empieza a culpar a sí misma por haber dibujado esa viñeta, ya que gracias a eso, Kiyomoto salió de su cuarto por primera vez. Pero si nunca lo hubiera dibujado, jamás se hubieran conocido y por ende, Kiyomoto seguiría en su cuarto, viva. Cuando el dolor se hace insoportable, Fujino empieza a imaginar cómo una tira cómica que pasa por debajo de la puerta del cuarto de Kiyomoto llega a ella, con el nombre de Look Back. En dicha viñeta se ve como ella salva a Kiyomoto, deteniendo al agresor y así salvando su vida. Poco después, Kiyomoto le va a agradecer debidamente y aquí un pequeño detalle. Kiyomoto reconoce a Fujino de la primaria, aquella niña que dibujaba manga para la clase, y le vuelve a preguntar ¿por qué dejaste de dibujar? Y ella vuelve a mentir diciendo que lo ha vuelto a retomar y que cuando tenga una serie que sea su asistente. Obviamente todo eso jamás pasó, fue un mecanismo de defensa de Fujino para procesar su dolor. Imaginó qué hubiera pasado si Kiyomoto nunca hubiera visto esa tira cómica y que hubiera sido lo mejor no haberse conocido antes. Pero también se dio cuenta que era arrogante pensar que fue la culpable de su muerte, pues era inevitable que Kiyomoto tarde o temprano le entraran las ganas de estudiar la Universidad de Arte. Intuyo que todo eso lo imaginó para no hundirse más, como una catarsis emocional. Fujino logra entrar al cuarto y se sorprende al ver que Kiyomoto tenía todos sus mangas y los seguía de cerca. Y en ese momento le llega un recuerdo. En una ocasión, Fujino se estaba quejando, afirmando que no le gustaba dibujar manga, que era muy tedioso. Pero entonces Kiyomoto le pregunta a Fujino, entonces, ¿por qué dibujas, Fujino? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque si tanto se quejaba Fujino cuando dibujaba, lo seguía haciendo y con pasión. En ese instante, entre el polvo de un cuarto que jamás volvería a ser habitado, entre el crudo silencio que se formaba, Fujino lo entendió. Dibujaba porque alguien la estaba viendo, porque Kiyomoto la veía. Dibujaba porque, sin darse cuenta, había construido un puente entre dos vidas completamente distintas. Pero ahora que eso había desaparecido, ¿qué le quedaba? El manga, las páginas, su recuerdo, aquella tira vacía. Es entonces cuando se dispuso a regresar a su estudio. Pegó aquella viñeta extraña que solo contenía el nombre Look Back y volvió a dibujar su manga. Todo el camino artístico de Fujino estaba influido por Kiyomoto. Fujino llegó a dibujar por ella. La primera vez cuando sintió que ella era una amenaza y quería superarla. La segunda vez cuando Fujino le preguntó ¿por qué dejaste de dibujar? Y ella dijo que estaba trabajando en algo. De nuevo volvió a dibujar, pero ¿gracias a quién? Gracias a Kiyomoto. Fujino también dependía de Kiyomoto más de lo que quería admitir, porque al dibujar Fujino se sentía vista y admirada por ella. Comprender eso hizo que su personaje evolucionara de pasar de ser alguien completamente egoísta y arrogante a alguien que entiende que algunas veces necesita depender de otras personas. Y al final fue más que claro. Ella pegó esa tira vacía para recordarle para siempre que siga continuando. Look Back realmente no es una historia sobre rivalidad, tampoco una de talento, ni sobre éxito. Es una historia sobre el impacto irreversible de una persona en la vida de alguien, incluso si solo se cruzaron por un pequeño periodo de tiempo. Kiyomoto le enseñó a Fujino a mirar hacia atrás, pero también a mirar hacia adelante, a entender que crear duele, pero también salva, que el arte no existe sin vínculos, sin manos que nos empujen y ojos que nos ven, incluso cuando no sabemos vernos a nosotros mismos.